Hola, soy Tatiana Jiménez, estudiante de la Maestría de Derecho, Desarrollo Sostenible y Solidario. La actividad que vamos a hacer hoy es frente a la cartografía social que nos indican dentro del programa de desarrollo sostenible. Mi cartografía está basada en la problemática que se evidencia en la ciudad de Armenia, municipio donde vivo, básicamente en el sector de la carrera 14, sector que hace 20 años era una de las vías de flujo vehicular más amplias de la ciudad. Ahora se convirtió en una vía peatonal, la cual está conectada entre dos grandes parques, los parques más importantes de la ciudad, siendo el Parque Sucre, que es donde estamos ubicados, y la Plaza de Bolívar de Armenia, donde se encuentra la Gobernación del Quindío y alrededor todo el Palacio de Justicia y distintos organismos de control, donde se maneja todo lo que tiene que ver con la parte estatal de la ciudad. Del Parque Sucre, ¿qué puedo decir? El Parque Sucre es el punto de encuentro de muchas familias, el cual se ha dinamizado desde que se construyó esta 14 peatonal. Anteriormente el Parque Sucre era el punto de encuentro, de tranquilidad, de reflexión, donde estábamos con la naturaleza, donde no se veía la dinámica comercial que hoy en día, en razón a la 14 peatonal, se ve en la actualidad. Antes era más un sector para niños, para adultos mayores, donde venían, compartían, buscaban la calma. Ahora, como se puede ver, la dinámica se volvió netamente comercial. Si bien es cierto, hay cabida para todos, porque hay niños, están los señores que hacen sus negocios en los locales, están las personas que vienen y buscan su sustento dentro del parque. La dinámica totalmente cambió. En razón a ello, estoy aquí con una habitante de la ciudad de Armenia, que hace parte también del comercio del sector, el cual nos va a indicar cuáles han sido los cambios y distintas preguntas que vamos a hacer en el transcurso de esta entrevista. ¿Cómo estás? Hola Tatiana, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan David Trujillo, soy habitante del sector y laboro aquí cerca de la carrera 14 peatonal. Soy administrador de negocios internacionales y pues acepté la invitación de Tatiana para que habláramos un poco acerca de la carrera 14, de la Plaza de Bolívar y del Parque Sucre y las dinámicas que se van tejiendo a raíz del territorio. Me parece muy importante ese trance que se dio en el momento en que se iba a construir la carrera 14 peatonal. Todas las personas que vivían en el sector empezaban a sentir un rechazo. Como primera medida siempre nos da mucho miedo el cambio, y para ellos y las personas que habitaban principalmente esta zona iba a ser un cambio completamente y total. Me parece muy particular, por ejemplo, en el imaginario de las personas que llegaron a habitar el Parque Sucre antes de que fuese lo que hoy en día es actualmente, como recuerdan inclusive con nostalgia que era un lugar un poco más bohemio, donde podían estar, como decía Tatiana, conectado con la naturaleza. De hecho, esta ceiba que está de fondo es el cómplice de tantos romances de muchos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Hoy quizás lo ven un poco más distante, se han formado otras dinámicas completamente diferentes. Se han dado unas relaciones de poder al interior de este flujo. Por ejemplo, es muy particular ver cómo el Parque Sucre quizás es un poco más juvenil, cómo hay unas tribus urbanas al interior del parque que inclusive ya se sienten y se apropian de este territorio, tanto así que para ellos el mismo suelo es como si fuese la sala de su casa, colocan sus pertenencias, las acomodan directamente acá, tanto así que si esas personas no están en el momento en que uno está parado sobre el sitio que por de alguna u otra manera le corresponde a ellos, o bueno, se han apropiado de ellos, uno inclusive cuando los ve llegar, uno automáticamente se va desplazando, entendiendo como si eso le perteneciese a ellos. Si bajamos un poco más y llegamos a la Plaza de Bolívar, vemos que por ejemplo ahí es de personas de un poco de más de edad, pensionados, personas que son nuestros abuelos, nuestros ancianos de la ciudad de Armenia, los cuales siempre están sentados, tomando café, siempre los ve a los mismos, como si ese fuese su trabajo, ¿me va a entender? Y siempre son como añorando lo que alguna vez llegaron a tener. De hecho, me parece muy particular que uno de los sectores de la Plaza de Bolívar los conocemos como la Plaza del Tubo. ¿Por qué? Porque muchas personas empiezan a decir, bueno, aquí tuve fincas, tuve esposa, tuve mujer, y empiezan como a recordar eso. Y quizás cuando uno va bajando, sobre todo por la mitad de la carrera 14, hay como una pequeña placita que juegan los niños. Entonces ahí siempre, cuando vemos que los papás van subiendo con los niños, siempre se les despegan de la mano para poderse tirar a jugar ahí, porque ahí lisado, como no es que propiamente hayan hecho una lisadora, sí, no, sino que le hicieron como
¿cómo decirlo? Como un mini coliseo, y entonces hay unas pequeñas bajaditas, los cuales los niños lo han apropiado como ellos, torta. Exactamente, para brincar, para jugar, para deslizarse. Entonces mira que inclusive los niños empezaron a sentir ese como su propio territorio. Entonces ahí se conglomeran varios para jugar. De hecho, ahorita que venía subiendo, porque yo trabajo un poco más hacia la zona de la Plaza de Bolívar, cuando venía subiendo me daba cuenta como de eso. Entonces se han tejido una cantidad de dinámicas al interior de este flujo que quizás por las mismas dinámicas de la sociedad, porque quizás hoy en día andamos más acelerados en muchos aspectos, quizás se ha vuelto eso, quizás un flujo de comunicación hacia el resto de la ciudad, del sector sur-norte, y quizás andamos muy apresurados, siempre y cuando igual notando que hay determinadas dinámicas que se dan al interior del territorio. Como inclusive, a pesar de que es una plaza pública, de que tanto la Plaza de Bolívar como el Parque Sucre son plazas públicas, igual la Carrera 14, aquí podemos estar todos, pero como la sociedad inclusive ha empezado como a quizás a esas personas que están marginadas de la sociedad, quizás los vendedores ambulantes, quizás algunas tribus suburbanas, los recicladores, los habitantes de calle, inclusive generan un poco de rechazo ante la sociedad. Entonces cuando nos preguntan si la Carrera 14, la Plaza de Bolívar o el Parque Sucre es un lugar para todos, en automático respondemos que sí, pero cuando vamos un poco más allá y empezamos a ver las dinámicas que se dan, pues esas personas también hacen parte del todo y quizás las vamos marginando un poco. No sé si Tatiana, Juan David, te quería preguntar algo. A pesar de que veo que eres una persona joven, sé que te tocó la parte de antes de y después de. ¿Cuál te ha parecido que es mejor? O sea, ¿o qué puntos, puentes débiles o fortalezas de esta nueva dinámica que se está viviendo con la 14 peatonal, promovida hace más de 15 años? Sí, claro. Sí, pude estar en la oportunidad en el trance. Recuerdo mucho que había mucho rechazo, principalmente por los habitantes, inclusive por algunos comerciantes del sector, porque decían que la gente compraba mucho porque pasaba en el carro, veía algo y se antojaban y luego venían a comprarlo. Pero pues a medida que se fue implementando nos damos cuenta que es muy dinámica, que realmente los comercios siempre están muy habitados de personas, siempre llegan muchas cosas. ¿Qué dicen al respecto? ¿Qué has escuchado a tus papás? Me parecía muy curioso, y particularmente de mi tía, que cuando llegaba un día en la casa, que fue a visitarla, me decía como el árbol, por ejemplo, cuando les decía al Ceiba, como con mi tío Didier, pues con mi tío político, era ese cómplice de la relación de ellos. Venían mucho un sábado, me va a entender, a sentarse bajo el árbol, colocaban una telita, hacían unos sándwiches, algo que comer, y se sentaban ahí toda la tarde. Era un lugar tranquilo, no era de muy bullicio, estaba mucho más como para ellos, mucho más romántico. Ahorita efectivamente quizás las dinámicas cambian. Hoy en día pues la gente viene, disfruta, quizás porque estéticamente está un poco más organizada, más bonita, más limpia, por decirlo de alguna manera, pero igual siguen añorando eso que alguna vez significó para ellos. Inclusive un poco más abajo había un cine supremamente tradicional, el Teatro Llanuva, Yuldana. Y aunque igual el Llanuva también quedaba cerca, el Yuldana, pero era para ellos ese ir a verse una película y salir luego con su novia o su novio a tomarse quizás alguna cerveza, algo que había por acá en la zona, era una zona más rosa. Me hago entender, y ahorita la zona rosa de Armenia se ha desplazado mucho más hacia la zona norte de la ciudad. Entonces quizás a las 9 de la noche la Carrera 14 o la Plaza de Bolívar, el Parque Sucre son lugares mucho más solos, mucho más ausentes de personas. ¿Por qué? Porque esa bohemia, esa magia que tenía en su momento se perdió. Pero igual la transformación ha traído consigo también el poder que el comercio se dinamice, vive muy lleno de personas, entonces es normal para ti subir durante toda la Carrera 14 desde la Plaza de Bolívar hacia aquí hacia el Parque Sucre y encontrar artistas callejeros cantando, escuchando música, tocando saxofón, siendo estatuas humanas, que eso le dan un toque especial. Entonces inclusive muchas personas dicen, bueno, cuando viene familia a visitar la ciudad de Armenia, yo los llevo a la 14, a que conozca gran parte de nuestra dinámica, de lo que somos, de a qué nos dedicamos, porque inclusive a veces también arman artesanías, se puede disfrutar de un buen café, se puede charlar y empezar como a conocer realmente nuestra cultura cuyabra. De hecho, el proyecto cuando se implementó era para eso, para potencializar al máximo nuestra cultura cafetera, tanto así que inclusive alrededor hay varios sembrados de café y se iban a generar unas dinámicas alrededor de todo el proceso del café, desde la recolección hasta la cosecha y todo por el estilo, que hoy en día no se ve tan marcado, porque tanto la apropiación y la identidad y el imaginario de los cuyabros y de las personas de Armenia se ha venido cambiando y se ha venido modificando para que otras dinámicas se den al interior de este flujo de comunicación.
Gracias. No, Tatiana. Bueno, después de este trabajo tan bonito que fue hacer esta cartografía social, quedan muchas enseñanzas, pero más que todo tengo dos para informar para este trabajo tan lindo que se está haciendo. Es la primera, entender de que muchas veces pasamos por territorio, por lugares de la ciudad y solamente es como pase y ya, no nos percatamos de pensar qué ha pasado, cuál será la dinámica, sino que simplemente nos sirve para ir de un lado a otro y ya, que era lo que yo vivía. Aprendí de que sencillamente cuando hay cambios hay una cantidad de personas y componentes detrás que hay que poner cuidado y que muchas veces las entidades no solamente se dedican al tema de infraestructura y ya, sin saber la parte social, el ser humano, cómo esas dinámicas pueden afectar tanto positiva como negativamente la vida de los demás. Gracias.